carta. ¿Qué es lo que pueden sacar? ¿Qué pueden conocer de la personalidad de Mauricio Ortega? Veámoslo a continuación en la siguiente nota. Después de tantos días y meses en que ocurrió el macabro maltrato a mi pareja Nabila Rifo y yo, Mauricio Ortega, imputado por capricho y tosudeces de los fiscales Salgado y González, quiero pedir y reiterar una y mil veces que soy inocente. Con estas palabras, Mauricio Ortega, el único imputado por el brutal ataque en contra de Nabila Rifo, hace sus descargos desde el centro carcelario de Coyhaique. Una misiva de 2 carillas firmada por el imputado al final, donde explica cuál es su situación actual y donde critica el trabajo de los fiscales a cargo de la investigación. Sometimos la carta al análisis de 2 expertos, quienes nos contarán qué conclusiones logran sacar del escrito realizado de puño y letra de Mauricio Ortega. Sin embargo, quien tomó por sorpresa esta carta fue nada más ni nada menos que el propio defensor de Ortega. Según explicó el abogado, no tenía conocimiento de la misma, aunque la contextualiza por el momento que está viviendo el imputado, quien ya cumple aproximadamente 4 meses en prisión preventiva. Bueno, es una nota la que vimos que refleja la angustia de una persona que se encuentra privada de libertad y se siente injustamente privada, pero no olvidemos que esa persona está haciendo uso de su legítimo derecho a expresarse, a decir lo que él siente y espera. Pero lo verdaderamente importante es el juicio que pronto vamos a tener y en el cual las numerosas pruebas que se han ido logrando reunir van a acreditar, esperamos, su inocencia. En tanto, la familia Ortega, quien ha realizado una serie de acciones tendientes a demostrar la inocencia del imputado, mantiene su postura de acérrima defensa con Mauricio. Ya hace algunas semanas dieron a conocer el audio en el que Nabila aseguraba que su pareja no habría sido el autor de la golpiza. Ahora, esperan que con esta carta las pruebas que demuestran su inocencia sigan sumándose. Dar a conocer sus sentimientos, lo que él está pensando acerca de lo que está sucediendo en su caso, el descontento que tiene con las autoridades, hablamos de la parte de la fiscalía, y sí, él piensa que hay obstrucción en la justicia en el caso de él. Anímicamente no está bien. Yo creo que ningún ser humano está bien dentro de una cárcel y menos si está aislado. No se siente solo porque nosotros como familia jamás lo hemos dejado solo. Sus amigos de él también. Da gusto llegar al día lunes y que los gendarmes digan, sabe que se van a ir turnando porque se llenó de amistades afuera que quieren ver a Mauricio. Validan por completo el testimonio que entrega el hombre tras las rejas, en especial por lo que ellos consideran una injusticia. Un tenor similar al que explica Mauricio en la carta. Aproximadamente 60 líneas en una hoja cuadriculada. En ese medio, Mauricio hace sus descargos, ya no solo contra los fiscales, también van dirigidos a la policía. Fui torturado por carabineros, maltratado psicológicamente por los fiscales, le han mentido a los jueces, no hay pruebas, solo se encapricharon conmigo. Ni siquiera han buscado pruebas en otros lugares, hay otras denuncias que no las toman en cuenta. ¿A quiénes o a quién están encubriendo? Le presentamos la carta a una grafóloga a quien le pedimos que analice la escritura de esta. ¿Qué es posible encontrar de la personalidad de Mauricio Ortega? ¿Se pueden apreciar rasgos inherentes de su comportamiento? Al ser una letra imprenta, nosotros decimos que es una máscara social. ¿Qué pasa? Es una letra que es súper estructurada, está hecha como con molde. El sujeto saca su referente modelo, lo copia y lo imita. Agrega el especialista que, por ejemplo, los márgenes ya entregan una característica. En la hoja se utilizó prácticamente todo el espacio, por lo que aquello da a entender que la persona que escribió tenía muchas cosas por contar. Claro, que sí se encuentran características que marcan un patrón, como por ejemplo la cantidad de borrones o remarques existentes. Los entintamientos se habla que son los famosos lapsus, como el lapsus lingui, el lapsus calami, el error al escriturar. Dice que en ese minuto es como una pequeña detención, un pequeño síntoma de que algo sucede y se evidencia en el escrito. Por lo tanto, el borrar, el tachar, de la forma como lo hace, tachando para que lo que escrituró mal no se vea, eso no es tan bueno. Es mejor decir, mira, yo me equivoco, hago una línea y sigo. Aquí habla también de ocultamiento, tanto en borronamiento.
En lo netamente grafológico hay ciertas características de la composición de las letras que llamaron la atención del especialista. Si son muy curvas o puntiagudas, todos esos aspectos tienen una motivación. Claro, lo que pasa es que hay letras acá que están angulizadas. Cuando hay angulizaciones, habla también de intransigencia, obstinación, de ser una persona llevada a su idea, de tener muy claro lo que quiere, porque se va por ese lado, digamos, de ser más rígido, más duro, más estructurado también en su forma de relacionarse. De inmediato entonces surge la interrogante, ¿existió algún tipo de asesoría al momento de redactar la carta? Yo diría que no tiene tantas asesorías como, por ejemplo, ver que él es una persona que le interesa mucho el área intelectual, ¿ya? Por la firma, digamos. Hay una zona del área intelectual donde evidencia que hay un área que me interesa, dice, porque en este escrito no hay líneas. Este escrito es tamaño grande, por lo tanto dice, y me quiero dar a entender al otro, yo soy grandilocuente para decir, oiga, escúchenme, yo estoy escribiendo esto. El psicólogo, experto criminalista Carlos Parra, encuentra que puede haber algún tipo de asesoría, o por lo menos la carta no habría sido ideada íntegramente por Mauricio Ortega. Puede ser una asesoría, puede ser, y llama la atención, y eso seguramente se va a realizar con el análisis de contenido, que hay palabras o frases que se repiten junto con la carta que envió Nabila hace algunos meses a un periódico nacional. Eso llama la atención porque hay frases utilizadas de la misma forma y que seguramente tal vez puede ser que hayan recibido asesoría tanto para escribir esta primera carta y también la de Nabila. Puede ser que exista una asesoría. Para Parra hay temas claves en la carta y se revelan en citas como esta. A mis hijos mayores sigan confiando en mí, soy inocente y un buen padre, y a mis hijos menores los amo. Y jamás maltraté a su madre. El mismo amor que siento por ustedes lo siento por Nadia. Como siempre nos decíamos, nos cuidaremos hasta que seamos viejitos. Según explica el criminalista, este es uno de los pocos momentos en los que se hace alusión a la afectividad de Mauricio con su pareja, un tema que para Parra no es menor. En 60 líneas llama la atención que solamente en una hable del daño provocado a Nabila. Eso llamó mucho la atención. También la inconsistencia emocional. Sobre el contenido de la misiva, Parra entrega una visión que se enfoca en el contenido, más bien en las sensaciones de Ortega al momento de redactar su parecer. Para él hay algo que no concuerda. De alguna forma, si tú estás detenido o preso, no tienes pena, tienes mucha rabia, porque estás enojado por la situación que estás viviendo. En esta carta no se expresa nada de eso. Para todos los lectores, todos saben que Nadia había tenido una infancia muy mala, pobre e injusta y sacrificada. Así la acepté. La pobreza e injusticia de esta sociedad no puede marear y castigar a las personas. Hemos pasado mucha pena, lágrimas y desesperación al ver cómo se practica la injusticia en este caso. En este extracto viene acompañado previamente por el enunciado para todos los lectores, esa leyenda a la que Mauricio hace referencia. Es otro tema que llama la atención de ambos expertos, especialmente por demostrar su situación a la ciudadanía. Nosotros vemos en la violencia intrafamiliar, existe un círculo de violencia en donde ocurre la violencia y después se prometen que nunca más va a volver a ocurrir una situación de violencia y comienza una luna de miel que nuevamente se intentan proyectar en el tiempo. Puede ser que tal vez él no fue y ellos están en esta situación de luna de miel porque ellos anteriormente sí tenían unos episodios, por lo que dicen ustedes, de maltrato. ¿Quién dice la verdad en este caso? ¿Se podrá comprobar la inocencia de Mauricio Ortega? Un nuevo capítulo en la historia de Nabila Rifo, que día a día sigue dejando más dudas que certezas. Ahí estamos viendo entonces... Perdón, muchachos. No hay problema, el amigo. informe que entregábamos sobre la carta que entrega Mauricio Ortega, que la escribe él desde el interior del centro penitenciario, donde expresa cuál es su sentimiento, cuál es su situación. El análisis de los expertos que nos entregaban sobre esta carta entrega varios patrones. Uno de ellos, por ejemplo, la palabra inocente, siempre remarcada, la escribió por lo menos 4 o 5 veces en 60 líneas. Aparte de aquello, lo que nos cuenta la grafóloga dentro del análisis grafológico es, por ejemplo, las A que realiza Mauricio Ortega son bastante puntiagudas, cuentan con muchos ángulos. Eso da a entender de una personalidad bastante tosuda, que era lo que nos decía la grafóloga respecto de esta situación.
Por lo mismo, esta carta va a ser conocida, fue entregada a los medios de comunicación. Sin embargo, su abogado defensor aseguró no tener idea de ella, pero que sin embargo a él solamente esta carta le reflejaba el sentimiento de su defendido. En ningún ámbito, desde ningún punto de vista, esta carta va a ser parte de la investigación, se va a sumar a la carpeta investigativa, para nada. Entonces, por lo mismo, presenta cuál es el sentimiento de una persona que se encuentra actualmente en prisión preventiva como el único imputado por este caso. Quédate ahí con nosotros, por favor, porque tenemos aquí en el estudio a Francisco Pulgar. ¿Cómo está, Francisco? Hola, cientista criminalístico y trabaja en la defensa de Mauricio Ortega. ¿Hay asesoría en esta carta? ¿Tenían conocimiento ustedes de esta carta? El abogado dice que no. ¿Usted claro, tenía no, conocimiento? nosotros, por parte nuestra, a ver, nosotros no hacemos defensa, quiero dejarlo súper claro, nosotros hacemos peritaje. Bueno, peritaje, pero para demostrar la inocencia de claro, lo que pasa es que de conocimiento de esta carta nosotros no teníamos conocimiento. Ajá. Y lo otro nos hemos asesorado respecto a este tema. No hay. Atendiendo al principio de objetividad, no sé si esta carta es de Mauricio Ortega. Tampoco atendiendo al mismo criterio utilizado con los audios de Navila Rifo. Por tanto, esto no quiere decir que sea de Mauricio Ortega. ¿Usted no ha tenido la posibilidad de preguntarle a él? No, por tanto estamos hablando de un presunto, no de un hecho claro. Dice cosas bastante graves. Bueno, la más grave que dice que él es inocente, que se le está acusando, pero dice que fue torturado por carabineros, que lo han maltratado psicológicamente los fiscales, que no hay pruebas en su contra y que hay otras denuncias que no se han tomado en cuenta. ¿Ustedes están en conocimiento de esto? Sí, a mí me tocó, lo he entrevistado en 4 ocasiones a Mauricio Ortega, y respecto a toda la dinámica del momento de la detención del día 1, porque él fue detenido el mismo día, más allá de que se haya dicho que haya sido invitado a la comisaría, él fue llevado a la comisaría, fue esposado en la comisaría, fue desnudado en la comisaría, fue sometido a pericia en la misma comisaría el mismo día de los hechos. Por tanto, claramente hay dichos de la dinámica de los hechos que sí son consistentes a la carta. O sea, ¿en qué sentido podría haber sido torturado? Para ir esclareciendo. Lo que pasa es que la tortura tiene distintas interpretaciones. Yo creo que más allá de tortura, yo creo que hubo ciertos apremios que no se condicen con el proceso penal. Pero es que hay apremios que son legítimos y otros que son ilegítimos. Claro, en este caso habrían apremios de carácter ilegítimo porque él fue llevado a la unidad policial. Cuando lo desnudan, dice él. Claro, y fue esposado, siendo que él no era ni siquiera imputado ni siquiera estaba detenido. Después fue llevado a la fiscalía y después fue dejado en libertad. ¿Por qué dice que los fiscales lo maltrataron psicológicamente? Lo que pasa es que esa información es la que expresa él. Yo no me puedo hacer cargo de qué tipo de apremios. Pero a ti te la comentó. Sí, me la comentó. ¿Y qué te dijo respecto al tema de los comentarios que le hizo el fiscal y un funcionario policial X, que no puedo develar su apellido porque está siendo investigado, respecto a que di tú, weón, que fuiste tú, weón, esta weá la hacemos más cortita, te dan una pena más baja, etcétera. Ese tipo de apremios fue lo que sufrió. Pero, Claudito, ¿tú querías comentar algo con respecto a los procedimientos que se hicieron? No, si lo que pasa es que si me dicen que ponerle la esposa para transportarlo, no hay ningún inconveniente en eso, porque en definitiva por mecanismos de seguridad subirlo a cualquier carro móvil, no sé si fue una zapatilla, no sé. No, pero, a ver, perdóname, pero a ver, cualquier hecho que restrinja tu libertad, el hecho de ser esposado claramente es un apremio totalmente legítimo. Pero pensemos que también estaba borracho supuestamente a esa hora cuando fue tomado detenido. Sí, lo que pasa es que supuestamente había tomado, no se hizo ninguna pericia respecto a establecer qué grado de alcohol tenía en el cuerpo, uno de varios errores que estaban en la carpeta investigativa. Oye, Francisco, ¿a qué se refiere él en su carta con pruebas en otros lugares? En su presunta carta, por supuesto, que tú mismo dices que sí, no lo te que consta pasa, que sea de él, pero él dice ni siquiera han buscado pruebas en otros lugares. Claro, aquí hay que atender a algo muy, muy particular y atendiendo al medio de prueba y a lo contemporáneo del medio de prueba. Y esto, ¿a qué voy con esto? Es que Navila Rifo, la primera declaración que da es el día 23 de junio. O sea, casi 30 días después de salir del estado de coma, ante 2 profesionales, una psicóloga y una psiquiatra. ¿Eso lo hace en Santiago? En Santiago, en La Posta. Y en esa declaración, sin apremios de la Fiscalía, ni tampoco de la familia Mauricio Ortega, ella dice, más allá de que puedo ser crítico respecto al método de entrevista utilizado por las profesionales, él dice que no es Mauricio Ortega y da características morfológicas de su agresor.
que es coincidente esa información con los dos testigos presenciales. Por tanto, llama la atención que la propia Nabila Rifo sea coincidente con estos dos testigos presenciales que dan cuenta de que el agresor es una persona alta y delgada. Francisco, una cosa que no entiendo ahí, porque supuestamente Fiscalía y todos los medios de comunicación dijeron que ella dijo que no recordaba, que no lograba recordar lo que había pasado. O sea, pero hoy tú dices que leíste la declaración y que ella dice, él no fue, ¿es así de tajante? A ver, o sea, es así de tajante. Eso no es que lo haya leído en la carpeta, eso lo dice el informe del Jorvit. El informe del Jorvit es un instituto de psiquiatría muy serio, donde dos profesionales, dos mujeres del mismo género, que la entrevistan y le preguntan reiterativamente si él fue o no, y ella le insiste varias veces que no fue y da las características. Y ese informe fue filtrado por un medio de comunicación hace una semana. Pero Francisco, quiero seguir insistiendo, ¿sí? Pero ¿por qué pruebas en otros lugares? Como que da a entender un poco esta carta, que insistimos, que no nos queda constancia de que es de él. ¿A qué se refiere con otros lugares? ¿Él tiene información de que hay que buscar en otros lugares? ¿Él sabe? ¿Él está protegiendo? ¿Está guardando silencio? ¿Por qué dice? Porque esto insinúa mucho. Pruebas en otros lugares. Sí, a ver, yo en este sentido, mira, cuando existe una investigación sesgada, muchas veces tú no abres el abanico para ver otro tipo de línea investigativa. Y eso lo puede corroborar el inspector acá. En la investigación científica del delito hay 3 reglas de oro. Y una de ellas es no caer bajo ideas preconcebidas. Aquí, ¿cuál fue la idea preconcebida? Encontraron una llave, llegaron a la casa de Mauricio Ortega. Mauricio Ortega tenía, antecedentes de violencia intrafamiliar y corroboraba más. Perdona que te interrumpa, Francisco, pero no solo antecedentes de violencia intrafamiliar. Hay una denuncia respecto a que Mauricio Ortega persiguió con un hacha a Nabila Rifo. Sí, pero a ver, eso es un dato súper importante. Pero mira, primero vamos al tema racional, después vamos al emocional. Pero déjame terminar la idea. Es que si tú quieres yo puedo decir lo emocional, y créeme que es mucho peor que lo que te estoy diciendo. Sí, pero es que me estoy rigiendo solo con el dato. Sí, pero yo profesionalmente me rijo a los antecedentes objetivos. Y yo también. Entonces, para terminar la idea, existían esos antecedentes. Por tanto, había otra línea investigativa que daba cuenta de una historia de trabajo en locales nocturnos de Nabila Rifo, que no fue explorada, que no fue investigada, ni tampoco así este antecedente que ella devela respecto a una persona delgada, alta, con pinta de metalero. Por tanto, esos antecedentes no fueron investigados y no hay ninguna línea investigativa dentro de la carpeta investigativa que lo diga así. Pero hay algo que a mí no me cuadra. Aquí se hicieron exámenes genéticos de sangre, de restos de sangre de Mauricio Ortega, obviamente de Nabila. ¿Coinciden? No, a ver. Porque eso nunca se ha dicho. Sí, claro. Hay algo, o sea, esto es ciencia pura. Sí. Y nadie ha sido capaz de decir, ¿sabe qué? La sangre que encontramos en la llave o en las piedras, los restos biológicos son... Sin entrar en detalle, hay 2 restos biológicos que fueron encontrados en Nabila Rifo. Uno en una cavidad determinada que está hecha y contenida para retener espermio, que pueden durar de 2 a 5 días, que eran de Mauricio Ortega, producto de relaciones que habían tenido. Pero hay otro perfil genético que no corresponde a Mauricio Ortega y que es de un contribuyente distinto que no está. Por tanto, si atendemos... ¿En la misma cavidad? No, en otra cavidad. Si atendemos, para terminar la idea, si atendemos a ese antecedente, Nabila Rifo, cuando declara en el Jorvit, a las profesionales dice, esta persona se acerca a mí, me empieza a manosear, luego me hace una zancadilla y me intenta violar, luego me golpea y pierdo el conocimiento. Ella fue encontrada con las calzas en los tobillos, por tanto ella no recuerda haber sido violada, pero sí hay antecedentes en la carpeta investigativa que dan cuenta de ello. ¿Y la sangre corresponde a Ortega? Al menos los antecedentes que tengo yo no corresponde. Y atendiendo a lo mismo que dices tú, y atendiendo, a ver, nosotros que trabajamos en la investigación científica del delito nos regimos por principios. La criminalística funciona así, los principios de la criminalística. Y hay un principio que se llama principio de transferencia. Si yo golpeo de manera salvaje a una mujer en el cráneo, voy a tener proyección de sangre en mi cuerpo, en mis manos, debajo de la uña, en mi ropa, etc. Y a Mauricio Ortega no le encontraron esos elementos.
Entonces, es un dato duro, es un dato científico, es un dato llano del estómago. Por tanto, si bien este es un antecedente, esto es una cadena de antecedentes que se suma a otra. Francisco, pero eso no puede ser simplemente un error en los procedimientos que se efectuaron. Pero ¿cuántas horas después fue Claro, detenido él? porque si tú me dices no había pruebas, puede ser porque no se las hayan tomado como correspondía en los momentos que casa, se hubieran cambiado ropa, claro, hubieran hecho millones de cosas. Yo te entiendo que objetivamente tú vas a la parte objetiva. Sí, todo es cuestionable. A ver, Te puedes lavar, no sé. Sí, por supuesto, pero lo que pasa es que cuando tú te lavas, hay equipos y hay productos que se llaman Blue Star, que es el que reemplazó el luminol, que son equipos que son de alta resolución, que pueden detectar cuando tú te lavas las manos. ¿Se utilizaron en este caso? Sí, claro. En el De hecho, a él le recinto aplicaron en la comisaría a las 4 de la tarde del mismo día, le aplicaron Blue Star, y ese mismo día su casa fue revisada y el teléfono celular fue periciado y él mismo entregó la clave. ¿Cuánto tiempo pasó entre la hora estimada de la agresión a Návila y la primera detención a Mauricio Ortega? Por lo menos 6 horas. Eso es harto tiempo, ¿no? Sí, bastante. Pero hay que atender que Mauricio Ortega también había bebido esa noche. No sabemos, lamentablemente, porque no se hizo la pericia para saber cuánto alcohol tenía en el cuerpo. Por tanto, vuelvo a insistir, uno como perito pone los antecedentes y estos antecedentes, esta carta, da cuenta de una información que en primera instancia no sabemos si es de Mauricio Ortega. Si yo me voy al tecnicismo, yo he visto a la gente que está opinando respecto a la caligrafía, en temas jurídicos, y tú me puedes dar la razón, un peritaje hecho con esto, con una fotocopia, no tiene ningún tipo de validez. ¿Por qué? Porque no refleja el tema de las trazas, los puntos de ataque y puntos de salida. Por tanto, hacer una apreciación con una fotocopia, aparte de ser poco profesional, es poco serio. Y lo otro es que cuando uno genera una carta, también hay que situar la condición mental de la persona. ¿Dónde está? ¿Cuál es el útil escritural? ¿Dónde se apoyó? Si estuvo de pie, si estuvo sentado. Entonces, la verdad es que no tiene ninguna validez jurídica para poder acreditar algo. Y es una interpretación bastante somera que se hace de lo que uno puede ver. Ni siquiera sabemos si por eso te dicen los lazos, los punto. espacios y todo lo demás. Entonces, como te digo, uno como perito toma los antecedentes, le da atiende al principio de objetividad y los presenta. Pero acá los trabajos de la defensa jurídica, porque muchas veces los juicios se ganan por temas jurídicos, por no prueba material. Entonces, ojalá que pronto lleguemos a una verdad y se haga justicia por Návila Rifo y que se sienta un precedente, más allá que se encuentre culpable o no a Mauricio Ortega. Él clama por su inocencia, pero también hay que darle la garantía. Si bien hay una historia de violencia intrafamiliar, atengámosla en base a la Francisco, proporción. yo me gustaría cerrar este tema solamente dejando una cosa que quedó en línea para que no se malinterpreta para la gente. El que te persigan con un hacha no es algo sentimental, ni emocional. Eso es una agresión por donde se vea física, pero no lo podemos volver algo eso emocional. Es acomodativo, Carola, en el yo lo sentido sé, de que, pero para la gente que está toda la escucha, historia no es acumulativo, estamos de acuerdo, pero no se puede dejar pasar. Pero no se puede dejar pasar porque no es supuesto, algo simple. Por supuesto. Era para aclarar. Sí, por supuesto. Ya. Don Pancho.